En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio, según San Juan, está tomado en su capítulo 15, del verso 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasarán a ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos nuevamente con ustedes, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da y por terminar una semana más, una semana de trabajo, una semana de lucha, en oración por nuestras necesidades materiales e espirituales. Agradecemos a Dios por el don de la vida, por ese gran milagro que nos ha concedido. Y pues vamos a pedir y encomendar a Dios, al Señor, que es dueño de nuestra vida, al hijo de nuestra hermana Celia Recalde, desde Argentina. Ella nos pide que oremos por su hijo Moisés, para que Dios lo ayude, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo ilumine a través de su palabra y que él también se deje enseñar por la palabra del Señor, ya que todo viene de Dios. Eso lo creemos y lo vamos a encomendar en nuestra oración de todos los días. También quiero saludar a Francisco Pérez. Hola, saluditos y bendiciones. Francisco Pérez, a laico católico y a espada de doble filo. Espada de dos filos. Saluditos y bendiciones. Saludos también a nuestros hermanos vecinos mexicanos que son fieles a la palabra del Señor, a la Unión Americana, también a todos que nos ven a través de las redes sociales. Saluditos y bendiciones. Los saluda su hermano y amigo en Cristo, Fausto Pelicón. Saluditos y bendiciones, que Dios nos guarde y nos protege. Hoy el Evangelio nos trae una enseñanza muy hermosa, una enseñanza claro, y lo compara como un árbol con ramas. Dice que Dios es el viñador, Cristo es la vid y nosotros los sarmientos, o sea, las ramas. ¿Cómo nosotros podemos producir frutos? ¿Cómo nosotros podemos dar frutos? ¿Cómo? Si no estamos unidos. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más frutos. Eso es lo que el Evangelio hoy domingo, día del Señor, nos viene a enseñar. Eso es lo que nos enseña. Lo pone como ejemplo un árbol. Si una rama se quiebra, una rama se desgaja por muy pesado de frutas, o alguno lo quiebra, esa rama comienza a secarse, hasta secarse definitivamente. ¿Por qué? Porque ya no tiene vida. La savia ya no pasa del tronco a la rama. Entonces, por esa razón se muere, ya no tiene conexión, ya no tiene vida.
se muere por completo. Lo mismo dice Cristo. Lo mismo dice el Señor. Cuando un cristiano está desprendido o se desprende del Señor, no puede producir, no puede hacer nada. Nadie puede hacer las cosas por su propia cuenta. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuando todos aquellos escucharon al Señor y se empezaron a irse, empezaron a hacerse para atrás, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿también ustedes se quieren ir? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, si nosotros no permanecemos a Cristo, no podemos dar fruto y tampoco podemos tener vida. Entonces, ¿cómo nos unimos nosotros a la vid, al tronco? ¿Cómo nos unimos? Nos unimos a través del bautismo. A través del bautismo. Gálatas 3:27 dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Todos fuimos entregados, fuimos unidos a la vida, unidos a Cristo por el bautismo. ¿Y qué es lo que nosotros recibimos a través del bautismo? La vida, renacer de nuevo, volver a nacer, nueva vida, al estar unidos en Cristo. Por eso el ejemplo que nos da Jesús en Mateo 3:13-17, cuando Jesús fue bautizado, salió del agua, se le abrieron los cielos, recibió el Espíritu Santo con forma de una paloma y escuchó la voz que decía, este es mi Hijo el amado. Eso es lo que se hace, eso es lo que se recibe a través del bautismo. Eso es cuando nos unimos a Cristo, recibimos esos regalos. Pero muchos que están desprendidos de Cristo quieren que los demás se vayan desprendiendo y les van enseñando una doctrina que está en contra de la doctrina de Jesucristo. Porque dice, ¿para qué bautizar a los niños si los niños no tienen pecado? Si no se bautiza por no tener pecado, bautícelo para que se conecte a Cristo y que tenga la savia, que tenga la vida. Porque estando desconectado, estando desprendido, no puede tener vida. ¿Cómo usted tiene aparatos electrónicos? Tiene televisor, tiene su refri, tiene su computadora, pero si no tiene energía, ¿cómo va a tener vida esos aparatos? ¿Cómo usted lo va a poder ver? ¿Cómo usted va a manejar su teléfono si su teléfono no tiene con qué cargarlo? No hay energía eléctrica. Dígame, lo mismo es cuando nosotros nos unimos a Cristo a través del bautismo. Recibimos ese milagro. Entre más temprano, entre más luego se bautiza el niño, más luego tiene esa conexión, tiene esa vida. Eso es la enseñanza de la palabra del Señor. Por eso, en Juan capítulo 10, en su verso 10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Y qué es lo que estamos rechazando? Hay católicos que ya no creemos en el bautismo. Hay católicos que decimos, ¿para qué voy a bautizar a mi hijo? La verdad, yo vivía en la oscuridad. Ahora que me están enseñando otra enseñanza, estoy descubriendo la verdad. Es una tristeza cuando el católico ignorante, seguro protestante. Entonces, para tener vida, dice el Señor, y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Permanezcan en mí. Hermano, usted que predica la palabra, ¿cómo usted permanece al Señor? Si usted no va a la iglesia los domingos o cuando hay celebración de la Eucaristía, si usted no va y usted no comulga, ¿cómo es tener vida entonces? Cuando San Juan capítulo 6 versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso es permanecer en Cristo.
a través de la Santa Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y aquí la palabra dice, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Por eso dice, ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Todos aquellos que han pasado por el bautismo, los sacramentos, matrimonio, gracias a esa palabra se han limpiado, pero permanezcan en mí, dice el Señor, no se alejen, no me abandonen, permanezcan en mí, porque entre ustedes están unidos a mí, ustedes pueden dar frutos. Una rama cuando está prendida al tronco da unos frutos. ¿Usted conoce la fruta del mango? ¿Usted conoce? Bueno, hay muchas frutas. La naranja, cuando está unida, está verde, el árbol da unos frutos hermosos. Pero esa rama no está unida, ya está quebrada. ¿Cómo va a dar frutos? Por eso el Señor dice, pero permanezcan en mí, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. ¿Cómo usted va a cambiar de vida? ¿Cómo usted va a decir, voy a dejar el alcohol, voy a dejar la drogadicción, voy a dejar la prostitución, voy a dejar la fornicación, dejar de ser fornicario y voy a llegar al matrimonio? ¿Cómo voy a dejar el adulterio? Dice. ¿Cómo? Si no permanecemos a la vida, si no estamos unidos a la vida. Permanezcan en mí, dice el Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Cómo nosotros vamos a permanecer? Dice Juan 8:31, si perseveran en mi palabra, miren, ustedes serán verdaderos discípulos míos, perseverando, no cambiando, no saliendo, no alejándome de la iglesia católica, no alejándome de Cristo, de la Santa Eucaristía, que es tener vida y vida eterna, y si comulgamos seremos resucitados en el último día. Pero ¿qué pasa? El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice San Pedro, buscando a quien devorar. Y hay católico frío, católico dormido, católico que no lee la Biblia, católico que se preocupa de todo lo que existe en el mundo o materialmente, se preocupa de todo, pero menos de la palabra. Menos se está formando, se está capacitando. Está bien que lo haga, pero no abandone la palabra, dice Hechos capítulo 6, verso 2. No abandone la palabra por hacerse cargo de otras cosas. Está bien que usted se prepare, está bien que usted esté conociendo, está estudiando para ser un profesional, un doctor, un abogado, un ingeniero, un agrónomo, un maestro. Está bien, pero no abandone la palabra del Señor. No abandonemos, no cambiemos la enseñanza, la doctrina. No, porque entonces, si perseveran en mi palabra, mire, ustedes serán verdaderos discípulos míos. Por eso dice el Señor, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Pablo allá a los Corintios, Pablo cuando le fue a predicar a los Corintios en el capítulo 3, del verso 1 al 2, dice que encontró la iglesia llena de católicos, llena de cristianos, pero que todos estaban como niños, que en lugar de darle el alimento sólido, les dio leche. ¿Por qué? Porque estaban pobres, estaban chiquitos, estaban enanos en la fe, pero esa iglesia estaba llena. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Usted ve la iglesia católica cómo se llena de católicos. Usted ve en Semana Santa, las iglesias ya no son capaces en Semana Santa.
en tiempo de las posadas en Navidad, en las fiestas patronales, cómo se llena la Santa Iglesia. Qué alegría. Pero, ¿qué pasa? Son como niños, dice, y eso lo dice también Hebreos capítulo 5 en su verso 13. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje, miren, de Dios. Entonces, ¿por qué estamos como niños? ¿Por qué estamos todavía con la leche, alimentándonos con la leche, cuando ya es tiempo de alimentarnos con el alimento sólido, prepararnos? Miren, que nosotros salgamos a la preparación, a la formación, a los que no se han casado, vamos, ánimo, vamos al matrimonio, vamos a la primera comunión, a la confesión, que sin el Señor no podemos hacer nada. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Qué lindas palabras del Señor. ¿Sabe usted qué pasó con Judas? Judas, estando en medio de los discípulos con el maestro les enseñaba allá en Mateo capítulo 26, verso 17 en adelante, como en la última cena, ¿sí? En la última cena, cuando Judas estaba planeando la entrega, la muerte de Jesús, ya lo estaba planeando para venderlo y cómo entregarlo. Y en la última cena, cuando Jesús le da el pan, dice que entró Satanás y Judas salió corriendo. ¿Cuál fue el resultado de Judas? Al final, quitarse la vida ahorcándose. ¿Hasta dónde llegó Satanás de darle muerte a Judas, dividiéndolo, apartándolo de la vid, quien es Cristo? Y eso pasa en nosotros cuando nos separamos de Cristo, cuando abandonamos al Señor en los vicios, en los placeres de la carne, en esta vida que es la perdición cuando nos alejamos de Cristo. ¿Qué pasó allá en Lucas capítulo 15, en su verso 11 al 32, cuando nos habla del hijo pródigo? Miren cómo Satanás fue separando al hijo del padre. Satanás le dio esa idea, le dijo, allá te va a ir mejor, allá te va a ir feliz. Y el hijo se dejó llevar por la astucia de Satanás, exigió su parte de su herencia y se fue muy lejos a malgastar. Cuando todo se había terminado y se quedó sin nada, volvió descalzo, volvió sin nada nuevamente. Mire cómo lo hace cuando Satanás trata de separar al cristiano de Cristo. Las causas que pasa el cristiano, sin mí no pueden hacer nada, dice el Señor. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Ánimos, hermanos. Ánimos, confiemos en el Señor, no disminuyamos nuestra fe, no dejemos que nuestra fe sea como las olas del mar. Por eso dice Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice que la fe nace de la predicación de la palabra. Y felicito a todos aquellos que están viendo las predicaciones por todas las redes sociales. ¿Cuántos predicadores no hay? Los felicito porque ahí la fe va naciendo y va creciendo. Y entonces diremos, como dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, ahora ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pablo lo decía porque Pablo se entregó al Señor totalmente, al servicio del Señor. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña. Eso es lo que hoy Cristo nos enseña a través de su palabra. Por eso dice, mi Padre
es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos, pero perseveremos en la palabra, perseveremos, porque si no, seremos como aquella rama que se desgaja, que se quiebra o que lo cortan, se seca, lo amontonan y lo queman. Eso pasará con nosotros el día que nosotros nos alejemos del Señor. Acerquémonos al Señor a través de la oración, a través de la palabra, a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Fíjese, por eso Gálatas capítulo 5, en su verso 19 nos habla que cuando nos separamos del Señor, dice Pablo, es fácil reconocer lo que viene de la carne, fornicación, adulterio. Vamos a verlo en Gálatas. Vamos a leer Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 19. Mire cómo lo dice. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, fornicación, impurezas y desvergüenza, culto de los ídolos, hechicerías, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgias y cosas semejantes les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ven cómo nosotros pasamos cuando nos separamos del Señor. Y cuando nos unimos al Señor, mire cómo lo dice en el 22. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión. De los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Es fácil reconocer lo que viene del Espíritu y lo que viene de la carne. Cuando vivimos lo que viene de la carne es cuando nosotros nos separamos de Cristo. Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor nos viene a fortalecer. Por eso el Señor dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Sin mí, pero sin mí no pueden hacer nada. Dios, que Él ha venido a dejar su palabra, a enseñarnos. Por eso, para que nosotros nos empapemos, dice Ezequiel capítulo 3, en el verso 1 en adelante. Ezequiel nos habla cómo Él se alimentó de la palabra. Mire, cómo Ezequiel en su capítulo 3 del verso 1 dice cómo Él disfrutó, saboreó ese sabor a miel, dice Ezequiel capítulo 3 verso 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo. Después de alimentarse, después de comer, su tarea es ir a hablarles al pueblo de Israel, a darle a conocer. Entonces, si nosotros estamos unidos a la vid, nos estamos alimentando de la palabra, mire, nosotros podemos hablarle a los demás, enseñarles la palabra que dice Romanos 10:17, a que la fe crezca, a que la fe se fortalezca. Y mire cómo lo dice en el Apocalipsis capítulo 10, en su verso 9. Capítulo 10, verso 9 dice, San Juan dice, me acerqué al ángel y le dije que me diera el librito. Me respondió, toma, cómetelo, en tu boca será dulce como la miel, pero te producirá acidez en el estómago. Lo mismo que Ezequiel, cuando Ezequiel empezó a comer el rollo, a saborear el rollo, lo sintió dulce como la miel.
lo mismo que dice Juan en el Apocalipsis, pero que después, pero te producirá acidez en el estómago. ¿Saben ustedes cuando la palabra, por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra es más que espada de doble filo, que traspasa hasta lo más íntimo? Eso es lo que hace la palabra, limpiarnos de todo lo que nosotros tenemos, de esta suciedad. Y por eso debemos de alimentarnos, debemos de comerla, debemos de comerlo y luego llevarlo, aunque dice, aunque sea como miel, pero al caer en nuestro estómago, dice, se sentirá el ardor que hace en ella, pues es la palabra del Señor. Que Dios Todopoderoso nos guíe y nos acompañe a todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo a la distancia, un abrazo espiritual de parte de su hermano y amigo en Cristo, Fausto Pelicó. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite, a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan un feliz domingo del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.